Buenas, buenas. Buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un gusto que se hayan tomado el tiempo para asistir al seminario que organizamos todos los martes a las 4 de la tarde. El día de hoy me complace presentar a un colega, amigo de la Facultad de Ciencias, el doctor Florencio Corona Vázquez. Este, pues con él hemos tenido últimamente un trabajo arduo en esta área de la teoría de continuos y sus hiperespacios. El día de hoy va a trabajar sobre, a platicar un poco sobre funciones inducidas entre hiperespacios, suspensión anclados en un punto. Y pues será un gusto escucharte, Florencio. Entonces, pues te cedo la palabra. Ok, muchas gracias, Javier. Y muchas gracias a todos como dice Javier, por tomarse el tiempo de estar aquí. Muchas gracias a Carlos Robles por acompañarnos desde Sonora. Ya van varias sesiones que está aquí con nosotros. Le agradecemos mucho su presencia y que nos acompañe. Y bueno, pues a todos los estudiantes, profesores, bueno, ya dijo Javier, voy a platicarles sobre este tema de las funciones inducidas entre hiperespacio, suspensión, anclados en un punto. Bueno, así les llamamos a estos hiperespacios. Esta práctica, déjenme comentarles, la di también recientemente en un congreso que hubo en Perú. Entonces, posiblemente alguno de ustedes ya la habrá visto, pero muchos otros no. Entonces, bueno, para quien ya la vio, pues les va a servir de repaso. Y para los que no, pues espero que sea de su agrado. Bueno, el trabajo está hecho conjuntamente con los doctores Aarón Quiñones, Javier y Rosenberg. Los tres, además de colaborar en el trabajo, pues, y además de ser compañeros de trabajo y colegas, pues también somos buenos amigos, ¿no? Camaradas. Y eso es importante también para llevar a cabo un trabajo pues exitoso. Bueno, entonces déjenme comenzar con el tema. Y bueno, lo que vamos a trabajar, que es lo que hacemos nosotros, son los continuos y los hiperespacios, ¿no? Entonces, pues vamos a primero a definir, a recordar qué cosa es un continuo. Y pues un continuo no es otra cosa más que un espacio métrico que resulta ser compacto, conexo, y más que no vacío, pues que sea con más de un punto para que tenga chiste. Y bueno, entonces, ejemplos de cosas que son continuos, creo que ya han visto muchas veces al respecto. Pues un arco, que es algo homeomorfo al intervalo cerrado 0,1 o a cualquier intervalo cerrado en la recta real. La circunferencia, una curva cerrada simple, que es cualquier cosa homeomorfa a una circunferencia, al círculo unitario, por ejemplo. Y cosas homeomorfas, pues podría ser también algo así, ¿no? Algo así como una letra T de cabeza, que se conoce como triodo, o algo así como una circunferencia junto con un arquito pegado, que
Pues algunos dicen que es la paleta, porque es un círculo, ¿no? La pura orilla, pues, y un arco pegado por un punto a ese círculo. Y yo creo que en otros contextos también le han de decir como lazo, ¿no? Pero bueno, es más conocido como la paleta. Yo entendería que paleta sería algo así como si estuviera relleno, ¿no? Pero ese también así relleno con el arquito pegado, pues también resulta ser un ejemplo de un continuo. Bueno, y hay muchos otros, ¿no? Está, por ejemplo, que se conoce como la curva del topólogo, que es otra cosa más que tomar la gráfica de la función seno de 1 entre x y tomar su cerradura o tomar la barra esta junto con esa gráfica. Y eso también resulta ser un continuo, aunque parezca que está puesto con pedazos, ¿no? Resulta ser algo conexo. Y bueno, son algunos ejemplos de continuos. Entonces, bueno, voy a trabajar en algún momento con los ejemplos sencillos, ¿no? Como el arco, la circunferencia, el triodo, la paleta. Y por eso es que les doy estos. Hay otra infinidad de ejemplos. Pero bueno, tienen una idea. Entonces, cuando tomamos un subconjunto del continuo, y vamos a decir que este es un subcontinuo, si él resulta ser un continuo con la métrica de subespacio. Es decir, con la métrica de subespacio resulta ser un espacio métrico y también tendría que ser compacto y conexo. Los subcontinuos que no sean todo el espacio, se llaman los subcontinuos propios. Y vamos a ocupar el término no degenerado, si es que lo llevamos a ocupar, no recuerdo, para los continuos que tengan más de un punto. O sea, es decir, si tengo un conjunto que tiene un solo punto, esos se les llaman conjuntos degenerados, singulares o singuletes según el contexto, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que los objetos básicos, primarios, digamos, los continuos. Y luego a partir de un continuo vamos a construir unas colecciones de subconjuntos, así como se considera el conjunto potencia. Bueno, vamos a pensar en una subcolección o un subconjunto del potencia, y a esos se les llaman hiperespacios, que son colecciones específicas, en este caso de subconjuntos cerrados y no vacíos del continuo X. Entonces, por eso tienen algo más particular, ¿no? Estamos hablando de subconjuntos cerrados no vacíos. Por eso son colecciones específicas. Entonces, el más grande, digamos, sería el 2 a la X, que es en el que vamos a echar a todos los subconjuntos que sean cerrados y no vacíos del conjunto X. Y de ahí pues ya podemos empezar a pedir como que más propiedades sobre estos subconjuntos cerrados no vacíos. Y por ejemplo, pedir que además sean conexos, que sean cerrados no vacíos y conexos. Y entonces se considera otra colección, ¿no? Pero cuando tú agarras en un continuo y consideras a los cerrados se convierten en compactos y pidiéndoles que sean conexos, pues entonces se convierten en subcontinuos. Entonces, al final de cuentas, esta colección C de X, pues se entiende como la colección de los continuos del espacio X, ¿no? Del continuo X. Y a estas colecciones, aquí estoy poniendo nada más dos ejemplos de este tipo de colecciones, se les dota de una métrica, ¿no? Ya como conjuntos que son, pues puedo dotarlos de una métrica específica que se conoce como la métrica de Hausdorff. No voy a entrar en detalles de esta. Ya en otras pláticas, por ejemplo, el doctor Javier dio una plática hace un par de semanas en el seminario de los jueves de la facultad y habló, ¿no? También extensamente de hiperespacios. Y en particular de unos que también voy a tratar ahorita, y a lo mejor quienes estuvieron en esa plática pues van a poder relacionar
un tanto, ¿no? Lo que vieron allá. Entonces, ya cuando se dota con esta métrica a estas colecciones, pues se tiene ya un espacio métrico a los cuales ya se les da el nombre de hiperespacios, ¿no? Basta con dotar de una métrica al 2 a la X, y entonces ya el C de X se puede ver como es una subcolección de 2 a la X, pues se le hereda la métrica, y con esas pues, sí, se le da el contexto de hiperespacios. Y pues resulta que con esta métrica, bueno, ya siendo espacios métricos, pues también resultan ser continuos, ¿no? Partiendo de un continuo. Entonces, también son compactos y también son conexos. Y bueno, entonces, otro hiperespacio que se estudia, que hemos estudiado últimamente en el grupo que tenemos, es el que se entiende como el hiperespacio anclado en un punto. Entonces agarramos un continuo, fijamos un punto P, digamos. Entonces hablamos del hiperespacio anclado como que se denota por CP de X, que es la colección de todos los subcontinuos de X, ¿no? Todos los elementos que están en C de X. Entonces me estoy refiriendo a los subcontinuos de X que tienen al punto P, ¿no? Entonces, pues es claro que esta colección es una colección no vacía, ¿verdad? Porque el propio espacio X, pues es un subcontinuo de X, y P está en X. Entonces, como que si no es vacía, pues tiene sentido estudiarla, ¿no? Esta colección también en algunos contextos se le llama intervalo de continuos. Y bueno, pues resulta que esta colección, como se ve, todos los elementos de esta colección son elementos del hiperespacio C de X, y entonces pues resulta ser un subcontinuo, ¿verdad? De C de X. Bueno, se puede probar pues que es también métrica que tiene C de X, y pues va a resultar ser compacto y conexo. Entonces es un subcontinuo pero ahora del hiperespacio C de X. Tal vez no lo dije. En el estudio de los hiperespacios, para que uno más o menos se da una idea de cómo se ven esas cosas, aunque bueno, hay modelos geométricos, y de eso platicó en gran parte Javier en el seminario pasado, pero así como que en abstracto, cuando nosotros hacemos dibujos así de esos abstractos, para ilustrar un hiperespacio, lo que se hace es cuando dices, bueno, tú tienes acá tu espacio X, como que lo pones en un piso, y le haces así como si fuera un cucurucho encima de él, y eso de alguna manera representa el hiperespacio, y aquí en el piso hay una copia homeomorfa, igualita que el espacio total. Dentro del hiperespacio se le denota por F1 de X, ese ya no mencioné, y el espacio total se representa en la punta, ¿no? de este cucurucho. Es una representación así nada más abstracta, pues. Entonces, aquí pues en el eje 1 pues, viven los puntos que están en el espacio, ¿no? En el espacio X. Este es igualito, parecido que el mismo espacio con el que empiezas, ¿no? Y aquí queda representado X, pero como un punto ya del hiperespacio, ¿no? O sea, ya en el hiperespacio los elementos son conjuntos. Entonces ya el X queda representado aquí, pero como un punto. Entonces cuando agarramos un punto P en el espacio X, entonces ese queda representado aquí, ¿no? En el piso. Y entonces como que pensar en todos los subcontinuos que tienen a P, pues es como, se vería aquí algo así representado, no sé, muy como algo así, como este conjunto, voy a ponerlo con otro color, como junto con todo esto hasta que llegas al tope, ¿no? Entonces como que toda esta parte es lo que en así un dibujo abstracto nada más representaría ese hiperespacio, ¿no?
Ahorita vamos a ver unos ejemplos un poquito más concretos. Me repito, de estos ya platicó Javier, para quien vieron la plática, para quien ahorita voy a mencionar un poquito nada más al respecto. Bueno, entonces, les había platicado que hemos estado trabajando con este hiperespacio que, bueno, ya fue definido hace ya algunos años y también hace algunos años, no muy lejanos, se empezó o se retomó su estudio y después de un tiempo nosotros volvimos a retomarlo y hemos pues sacado algunos resultados. Y entre esos, pues hay, como dice aquí, hay caracterizaciones útiles para algunas clases de continuos, es decir, se pueden determinar clases de continuos a través del estudio de este hiperespacio. Y pues lo que se ha hecho recientemente es estudiar la estructura topológica de este objeto para cosas que se llaman gráficas finitas, dendroides y otro tipo de clases, ¿no? De eso fue de lo que habló así más panorámicamente y más concretamente Javier, ¿no? En su práctica que menciona. Bueno, entonces nosotros vamos a trabajar con un cociente. La idea de trabajar con el cociente, bueno, esa siempre siempre que tienes un espacio topológico y un subconjunto cerrado de él, uno puede pensar en trabajar con los cocientes, ¿no? Como que análogo, como lo que hacen los de álgebra con los anillos, pero con los anillos y los ideales, o con los grupos y los subgrupos normales, ¿no? Entonces aquí, en el contexto topológico, pues se estudian cocientes, cuando tienes un subconjunto adecuado para poder definirlo, ¿no? Entonces, el conjunto que les platiqué hace rato en el dibujo del F1, pues resulta ser uno de estos, ¿no? Un subconjunto cerrado, de hecho, algo que es compacto, es homeomorfo al propio espacio X, y entonces, pues uno puede pensar en el cociente, ¿no? Esto lo definió el profesor Nadler en el año de 1979, le puso el nombre de hiperespacio de suspensión, y lo denotó así como HS de X, ¿no? Hyperspace Suspension. Y pues no es otra cosa más que el cociente de considerar al hiperespacio C de X y apachurrar el F1 a un punto. O sea, lo que se hace con los cocientes es eso, ¿no? El conjunto con el que estás haciendo el cociente, pues es identificarlo a un punto, y eso es lo que finalmente se obtiene. Entonces, en el mismo contexto de la definición del hiperespacio suspensión, pues ahora nosotros nos fijamos que en el hiperespacio C de X, como el CP de X es un subcontinuo, es decir, se puede entender como un subconjunto cerrado ahí metido, pues puedo pensar en el cociente, ¿no? Del C de X con el CP de X. Y entonces, pues haciendo analogía, pues le llamamos el hiperespacio suspensión anclado en el punto P. Bueno, en realidad no le dimos ese nombre, ¿no? Pero, pues otra vez también haciendo analogía con que el CP de X en algunos contextos le llaman así, el hiperespacio anclado en el punto P, pues bueno, se me ocurrió ponerle el hiperespacio suspensión anclado en el punto P. Entonces, es en el mismo sentido que Nadler define su hiperespacio suspensión, pues aquí no es propiamente una suspensión, es un cociente al final de cuentas, ¿no? Pero digamos que por la analogía le dimos el mismo contexto de suspensión, ¿no? Y la misma notación que le dio Nadler del HS, pero ahora con el P, HS, P de X. Y entonces, bueno, cuando uno tienes el hiperespacio y haces el cociente, voy a ponerlo así, se define una función natural, ahorita no voy a poner así la pi, pues que lo que hace es que exactamente el conjunto
lo identifica, lo lleva hacia un punto y todos los demás puntos los deja como que iguales, ¿no? Entonces, pues denotamos así por la pi sub p a la x, es cociente que va del c de x pues en el espacio cociente. Y el punto al que se identifica, el cp de x, lo vamos a representar por este c sub p sub x. Y pues esa es la imagen, ¿no? Bajo la función cociente. Ya en el hiperespacio suspensión. Entonces, nada más como notación de lo que se tiene, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunos modelos geométricos de cómo se ven estos hiperespacios. Entonces, empezando por el arco, por un intervalo cerrado, nosotros pensamos en ese espacio y un modelo geométrico para el hiperespacio de los subcontinuos del intervalo cerrado, pues se puede construir como este triangulito, así relleno, ¿no? Entonces la idea está en que aquí en la base, pues está el intervalo, ¿no? Ese es el que le llamamos el F1 del intervalo, lo voy a poner F1 de X, que es lo mismo, ¿no? El homeomorfo, digamos, al intervalo. Entonces, digamos, aquí queda el 0 y aquí el otro extremo está el 1. Pero así, ¿no? Si los veo dentro del hiperespacio, pues son conjuntos, el que tiene el 0 y el que tiene el 1. Y bueno, entonces el modelo geométrico del hiperespacio de subcontinuos del intervalo es este triángulo, ¿no? No voy a decir ahorita cómo se obtiene. Yo creo que seguramente la plática que dio el doctor Javier se quedará grabada y la subirán ahí en la página de la facultad. Podrían ir y ahí ver la referencia, ¿no? Entonces, tengo ese. Y pues resulta que si doy un punto P en el intervalo que no sea alguno de los extremos, por ejemplo, así que está ahí pintado, entonces el hiperespacio anclado en ese punto, el CP de X, pues se ve como este cocolito que está aquí, ¿no? Todo lo que está sombreado junto con las orillas. Aquí en esta punta es donde queda representado el espacio total, X. Entonces, si se dan cuenta, en este modelo geométrico del intervalo, pues se ve más o menos el bosquejo, aquel abstracto que les hice hace rato, que parecía un cucurucho, de cómo se ven intuitivamente los hiperespacios. Bueno, pues tiene exactamente como que esa estructura, ¿no? No todos se van a ver así, pero digamos, pues da esa misma idea. Entonces, ¿qué pasa? Ya tengo en el hiperespacio que es todo el triángulo determinado quién es el hiperespacio anclado en el punto P. Entonces, cuando hacemos el cociente, pues lo que tenemos que hacer es apachurrar a un solo punto todo lo que está sombreado, ¿no? Entonces eso queda representado pues de esta forma. Entonces, si se imaginan apachurrar todo eso a un solo punto, pues les va a quedar algo parecido a esto, ¿no? Claro que eso pues la función esta cociente es una función continua, pues hay que hacerlo de manera adecuada. Entonces, el hiperespacio suspensión anclado en el punto P del intervalo cerrado 0, 1 para un P que no es alguno de los extremos, pues tiene esta estructura, ¿no? Se ve así como dos aletitas pegadas ahí por un punto nada más. Y bueno, eso pasa con los puntos P que son de ese tipo, que no son extremos. Y cuando tomamos un punto que sea uno de los extremos, entonces el hiperespacio anclado en uno de esos puntos, pues se ve como un arco que parte
del punto, en este caso del 0, y llega hasta el total. Entonces, en este caso, ese arco azul es el que representa al hiperespacio anclado del punto 0 en el C de X. Si hubiéramos tomado el 1, pues se vería como un arco como este rojo, ¿no? El que sería el hiperespacio anclado en el 1 de dentro del C de X. Y entonces, cuando apachurramos alguno de esos hiperespacios anclados a un punto, pues lo que obtenemos es algo así. Entonces, pues es de observarse que en este ejemplo, el hiperespacio C de X, de los subcontinuos del intervalo, pues resulta ser ese triangulito que es algo biomorfo a lo que entendemos por una docelda. Cuando hacemos esa identificación, tomando uno de los extremos, cualquiera de los extremos nos va a dar algo similar, o volvemos a obtener una docelda, ¿no? Algo parecido. En el caso anterior, pues no. En el caso anterior, el hiperespacio es una docelda, pero cuando hacemos el cociente, ya no nos queda algo que se llama mejor una docelda. De hecho, son dos doceldas pegadas por un punto. Entonces, este es el modelo geométrico para los hiperespacios de tensión que se pueden construir dentro de, o para este espacio X, ¿no? Para el intervalo. Luego, ese es el ejemplo más simple de un continuo, ¿no? El intervalo cerrado 0, 1. El que le sigue, pues, es la circunferencia unitaria. Entonces, igual se sabe que el modelo geométrico de la circunferencia unitaria es una docelda, pero ahora en forma de un disco, como el que está aquí en el lado izquierdo. Solamente el puro disco es el que representa no va a salir. El puro disco, todo rellenito, es lo que representa el hiperespacio de la circunferencia. ¿Sale? Ahora, en la circunferencia, si nosotros agarramos un punto, pues como que no hay una distinción de puntos, ¿no? O sea, si en este caso agarramos este punto P, pero si hubiéramos agarrado algún otro, por ejemplo, uno que estuviera por aquí, pues ese punto no se distingue de ¿no? O sea, en el caso del arco, pues hay dos tipos de puntos distinguidos, los extremos y los que no son extremos. ¿Por qué se distinguen? Pues porque los que no son extremos, si tú agarras un punto en el arco que no es de los extremos y lo remueves, pues te quedan dos pedazos, ¿no? En cambio, si agarras algún punto de los extremos y lo remueves, pues lo que te queda sigue siendo de un solo pedazo. Entonces, es una forma de hacer notar que son puntos distintos, ¿no? Entonces, aquí, pues pasa que cualquier punto que tú agarres sobre la circunferencia, pues todos son como que del mismo tipo, ¿no? Entonces, solamente vamos a tener como que un tipo de hiperespacio, suspensión. Cuando construimos el hiperespacio anclado en el punto P que se haya elegido, ese se va a ver como este conjunto que está aquí sombreado, que parece un corazoncito. Así se ve el hiperespacio. Y no es porque se lo haya querido pintar así para que se vea bonito, sino que en efecto, haciendo en la forma en que se construye el modelo geométrico de la circunferencia y cómo se tienen que ver los elementos del CP de X, pues en efecto se hace notar que el hiperespacio CP de X en este caso, tiene esa forma, ¿no? Ahora, cuando identificamos este conjunto a un solo punto, pues es como apachurrarlo, pues es al final de cuentas, aquí lo voy a pintar bonita, como un disco así bonito, que me va a quedar algo biomorfo a exactamente ese disco, ¿no? A lo mejor ahora que apachurras todo esto, pues como que las cosas se van a deformar un poco, ¿no? Pero lo que te queda pues va a seguir siendo algo parecido a un disco bien hechecito, ¿no?
Entonces es lo que se obtiene en el modelo geométrico para el hiperespacio de suspensión de la circunferencia. Bien. Luego, el ejemplo del modelo geométrico para un eneodo. Un eneodo pues es como el que les pinté hace rato, que era como que le llamé triodo, pero ese tenía 3 patitas. Ahora imagínenselo con n patitas, ¿no? O sea, lo mismo, una unión de varios arcos que se pegan todos en un punto, teniendo n de ellos, ¿no? Entonces eso es lo que se entendería por un eneodo. Entonces, el modelo geométrico del CDX del eneodo es algo que es homeomorfo a una n celda, ¿no? Es decir, algo que se ve como un producto de n intervalos unitarios, por ejemplo, intervalos cerrados, 0, 1. Eso podemos entender como una n celda, con n dos celdas pegadas a esta n celda, todas ellas con un punto en común. Entonces ese se ve algo como el que está aquí, en la parte izquierda, ¿no? Y cuando fijamos el centro del eneodo, si a este le llamo B, entonces fijando ese punto, el hiperespacio CB de X pues va a quedar representado como la n celda. De modo que cuando pasamos al cociente, pues esta n celda, que es el hiperespacio anclado en el punto B, tengo que apachurrarla, ¿no? Cada un punto. Las N2 celdas que decíamos que están en el modelo, pues están pegadas, cada una de ellas por alguna de las aristas de esa N celda, y todas tienen en común solamente este punto, ¿no? Entonces aquí en este ejemplo, por ejemplo, este es el punto B, la copia del espacio con el que empezamos, pues se podría pensar que ese es como este conjunto que se ve aquí, ¿no? Y bueno, hay muchas más patitas. Entonces, ahí está representado el espacio, ¿no? con el que empezamos. Es decir, el conjunto este que le llamamos F1 de X, por ahí queda, ¿no? Pero lo que estamos apachurrando nosotros es el hiperespacio anclado. Entonces, en este caso, toda esta n celda se convierte en un punto y al final nos queda pues una unión de n2 celdas, todas ellas pegadas solamente por un punto, ¿no? Se ve algo como estas alitas. Entonces ese es el hiperespacio suspensión de un eneodo cuando se toma el punto donde todos los arcos se pegan. Claro que uno podría pensar, pues, y se agarra un punto que sea un extremo de una patita, o si agarra un punto que esté intermedio en la patita, bueno, pues habría que ver cómo quedaría representado el CP para esos puntos, y de ahí ver qué es lo que se va a identificar, ¿no? Pero bueno, en este caso solamente les presento para ese punto. Otro ejemplo, que es el de la paleta, estoy considerando la circunferencia, una circunferencia y un arco que se le pega, ¿no? Entonces, para este espacio se sabe que su modelo de hiperespacio es homeomorfo a una tricelda, digamos T, con dos celdas pegadas, como en el dibujo que ahorita les voy a enseñar,
Y el hiperespacio, bueno, estoy tomando el punto P como el punto donde se pega este arquito con la circunferencia, y entonces el hiperespacio anclado en ese punto coincide con la 3 celda, ¿no? Y bueno, entonces vamos a ver cómo se ve. Entonces el hiperespacio de la paleta, nosotros estamos trabajando con este espacio. Estamos pensando en este. Ese es nuestro espacio X. Bueno, Y. Ajá. Entonces el hiperespacio, el modelo del hiperespacio, nos da este dibujo que está aquí en la izquierda, que es una dos-celda que está en el piso. Sobre esa dos celdas se pega este cilindro como en forma de corazón, y a ese se le pega esta aletita. ¿Ah? Entonces, si se acuerdan del modelo de la circunferencia, cuando fijamos un punto, el CP de ese punto dibujaba una especie de corazoncito. Pues ese es algo parecido al que se tiene aquí. Y cuando empiezas a crecer sobre este arco, pues es cuando te va dando las alturas de este cilindro. Bueno, eso nomás lo comento así como una idea, ¿no? No estoy dando propiamente el modelo. Pero al final de cuentas obtenemos este modelo para el hiperespacio de la paleta, y exactamente para este punto donde se pega el arco y la circunferencia, el hiperespacio anclado dentro del C de Y, pues se ve como el cilindrito en forma de corazón. Entonces este es el que hay que identificar a un punto, apachurrar a un punto en el cociente, y a la hora que hacemos eso, pues otra vez nos queda ahora dos celdas que se pegan por un punto, ¿no? Entonces, la letita que queda aquí, pegada al cilindro, pues es, a la hora que apachurro, es la que me queda de este lado, y pues la del piso, a la hora que voy retrayendo todo el cilindro, pues se convierte en algo parecido a esto, ¿no? Entonces ese quedaría como modelo del hiperespacio suspensión de la paleta, en este caso. Entonces eso es lo que se tiene con respecto a los modelos geométricos de hiperespacio de suspensión para estos casos particulares de continuos, ¿no? Son solamente una muestra. Bueno, entonces ahora voy a hablar un poquito de las funciones, que es otra de las partes que compete a esta plática, ¿no? Bueno, de hecho es más sobre lo que se tendría que hablar. Déjenme tomar un traguito de café porque ya se me secó la garganta. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora sobre funciones. Cuando tenemos una función continua entre dos continuos, en nuestro caso particular, vamos a estar trabajando solamente con continuos y con funciones continuas, entonces se definen funciones hacia los hiperespacios, ¿no? Entonces, cuando nos vamos hacia el hiperespacio de los subcontinuos, vamos a llamar CDF a la función que va de C de X en C de Y, y pues la definimos como el C de CF de un subcontinuo A, pues dijo a dónde lo mandar, la función A, ¿no? Como la función en principio es continua y A es un subcontinuo de X, entonces es compacto y es conexo, y entonces ya sé que la continuidad preserva la conexidad y la compacidad, entonces la imagen pues también del conjunto A será un conjunto que es compacto y conexo, es decir, pues alguien que vive en C de Y, ¿no? Entonces por eso es importante pedir la continuidad de la función. Y bueno, ya que tengo esta función inducida se dice así, ¿no? Y función inducida al hiperespacio de los subcontinuos
puedo definir una inducida a los cocientes. Y bueno, también eso es algo que se ve siempre en los cursos de topología. Cuando tienes una función y puedes definir cocientes, pues puedes definir una función inducida a esos cocientes, ¿no? Entonces, en este caso, pues la función queda definida como la única función que hace esta gracia. Y esa gracia no quiere decir otra cosa más que el diagrama conmute, ¿no? O sea, tengo la función, o sea, en principio tengo la función, la f, ¿no? De x en y, ahí está la función f. Con esa se tiene la inducida a los hiperespacios y pues ya con algunos resultados se puede inducir a los cocientes de tal manera que esa que se induce es la única función que hace que este diagrama sea conmutativo, ¿no? Es decir, ¿qué hace esto? Entonces, pues tenemos esa función inducida a los hiperespacios. Entonces, lo que nos compete es lo siguiente, ¿no? Si nosotros tomamos una clase de funciones continuas, entonces empiezo con las funciones de los espacios y me gustaría saber cuál es la relación que hay entre esa función y su inducida al hiperespacio y su inducida al hiperespacio de suspensión. En el sentido de que, bueno, si tomo una función en la clase M, ¿será que la inducida a los hiperespacios está en la clase M? ¿O que la inducida al hiperespacio de suspensión está en la clase M cuando fijamos algún punto P? Entonces, ¿cómo están relacionadas ustedes, ¿no? Estos tres enunciados? ¿Cuál de estos implica alguno de los otros? Ese es el objetivo de lo que se estudió. Aquí pues estamos metiendo esas tres funciones. En otros contextos se han estudiado pues muchas más relaciones entre muchas más funciones. De hecho, ya hay un estudio muy amplio entre la F y la CF, ¿no? En la inducida de los hiperespacios. Y pues casi en cada hiperespacio que se llega a definir, pues siempre se hace un estudio al respecto de las relaciones entre las funciones, ¿no? Entre las clases de funciones. Bien, entonces, pues aquí voy a resumir lo que hicimos en el trabajo que estamos presentando. Y pues sacamos algunos resultados para clases específicas de funciones, tales como las monótonas, las confluentes, las débilmente confluentes, abiertas, ligeras y atómicas. Bueno, y además estudiamos algunas otras relaciones, por ejemplo, inyectivas, suprayectivas, y no me acuerdo qué otras, creo que había otras que no puse ahorita aquí en esta lista. Pero bueno, aún quedan todavía un montón de clases de funciones por las cuales se podría seguir haciendo un análisis en el mismo sentido. Ahora exactamente en el taller, una de las pláticas que dieron, una alumna de allá del Estado de México, no sé si trabaja con David, que por aquí anda David también, le mandamos un saludo a David. Habló de un montón de tipos de funciones que tienen que ver con la vertez, ¿no? Que abierta, casi abierta, cuasi abierta, un montón de cosas así. Y bueno, solamente en el contexto de abiertas hay un montón. Entonces, todavía cosas como estas pueden dar para seguir investigando, tratando de hacer más cosas, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos
al lío, como dicen los españoles. De ahora en adelante vamos a pensar que las funciones son, además de continuas, superyectivas. Yo ahora ya he dicho que eran entre continuos, ¿no? Resulta que no siempre que tengas una función continua y superyectiva, su inducida va a ser suprayectiva. En tal caso, se dice que la función es débilmente confluente, que es una de las que estamos de ahí hablando. El concepto de ser débilmente confluente es lo mismo que la función inducida a los hiperespacios de subcontinuos sea suprayectiva. Entonces, bueno, en principio, ¿qué quiere decir que una función sea monótona? Que cada vez que te agarres un punto en el codominio, su fibra, la imagen de ese punto sea conexo en X. Una función va a ser confluente si cada vez que agarres un subcontinuo del codominio, para cada componente de la preimagen, la imagen de esta componente llena, ¿no? al subcontinuo que tomaste en principio. La función es débilmente confluente si cada vez que tengas un subcontinuo en el codominio, existe un subcontinuo en el dominio, tal que f de m es K. O sea, si se dan cuenta, y lo traducimos, si para cada elemento de C de Y existe un elemento de C de X, tal que CF de S me da el primero que tiene. Entonces, la inducida es proyectiva, ¿verdad? Es la de la definición de superioridad para ese tipo de funciones. Bueno, entonces, para este caso se tiene la siguiente, perdón, antes de la relación, se tiene cosas que son conocidas, es que una función es monótona, sí, solo sí, para cualquier subcontinuo Y, la preimagen de ese subcontinuo resulta ser un subcontinuo de X. Si una función es monótona, entonces ella resulta ser confluente, y si f es confluente, entonces f es débilmente confluente. Esas son cosas que son más o menos sencillas de obtener a partir de las definiciones. Entonces igual podría quedarse como una tareita para el respetable. Y bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo de una función que lo que hace es mandar el intervalo cerrado 0,1 a la circunferencia unitaria mediante esa regla que tenemos ahí, ¿no? Para cada punto que nos demos en el intervalo, pues le asociamos el punto sobre la circunferencia que se llama coseno de 2πt como seno más 2πt. Resulta que esta función no es débilmente confluente. La idea más o menos es tomar tomar un arquito que esté por aquí. Por aquí está el punto que bajo la función e, el que lo manda al 0 y que también lo manda 1. Entonces, tomando un arco así, pues no vamos a poder encontrar en el dominio un subcontinuo que bajo la función e llene de aquí. Porque lo único que hace eso pues es algo que se ve así, ¿no? La imagen de ese pues se ve algo como esto, que pues no es un subcontinuo, y pues tampoco ninguna de estas dos, a la hora de mandarlos con la función, pues llena todo ese pedazo, ¿no? Entonces la función no es débilmente confluente, y por tanto no es confluente, y por tanto no es monótona, según los resultados que tenemos arriba, ¿vale? Entonces, la relación que se tiene para la clase de las funciones monótonas se da en este arreglo. Acuérdense, 1 es que la f esté en la clase, 2 es que la c de f esté en la clase, y 3 es que la inducida al suspensión esté en la clase, ¿no? Entonces ya les había dicho que entre la
entre la función y la inducida al hiperespacio de subcontinuos, ya hay muchas cosas que se saben. Entonces, digamos, todas las flechas que están entre 1 y 2, pues ya son conocidas, ¿no? De lo que no se sabía, lo que se hizo fue las relaciones que hay entre 1 y 3 y entre 2 y 3. Pues en este caso se tienen estas. Y bueno, están los bosquejos de las pruebas. Ya me estoy llevando mucho tiempo, entonces yo creo que ya no voy a dar las pruebas, pero si a alguien le interesa, pues les puedo pasar la presentación, o mejor aún, pues les podemos dar el artículo, ¿no? Donde viene con más precisión todo. Entonces, bueno, esa es la relación que se tiene en ese caso de las monótonas. Aquí tenía algunas otras cosas. Para la relación de las confluentes, pues se tiene esto, es lo que tenemos, ¿no? O sea, no hay, resulta que si la F es confluente, la inducida a la suspensión no lo es. Si la inducida a la suspensión es confluente, la F no es confluente. Si la inducida a la suspensión es confluente, entonces la inducida al hiperespacio no es confluente. Y la única que sí se tiene es que si la inducida al hiperespacio es confluente, entonces la inducida a la suspensión también es. Y eso, digamos, los mismos argumentos muy similares se valen para las débilmente confluentes, ¿no? Bueno, definiciones de función abierta. Una función es abierta si cada vez que tenemos un conjunto abierto en el dominio, su imagen resulta ser un conjunto abierto en el codominio. Una función es ligera si cada vez que demos un punto en el codominio, su preimagen, las fibras, son totalmente disconexas. Y una función es atómica si para cada subcontinuo K de X, de tal forma que su imagen es no degenerado, o sea, no es un punto, entonces el conjunto K se reproduce como la preimagen de la imagen de él mismo, ¿no? Y cosas que se saben sobre estas relaciones, sobre estas funciones, relacionándose entre ellas, que ya no son tan simples de obtener, ya requieren un poquito de más trabajo, es que si la F es abierta, entonces la F es confluente. Y si la F es atómica, entonces la F es monótona. Bueno, aquí tenía un ejemplo para mostrar una función que es abierta. Y lo que hacemos es considerar el tríodo y lo que hace la función es pues, dejar caer este palito para obtener solamente este arco, ¿no? Esa es la función. Resulta que esa es una función abierta. Entonces, para la clase de las funciones abiertas, se tiene estas relaciones. Es muy parecida a la que se tiene con la de las confluentes, idealmente confluentes. En el caso de 1 con 3 y de 3 con 2, ¿no? Entonces, bueno. En el caso de... bueno, se tiene que 3 no siempre implica 1, pero se puede obtener una respuesta positiva en el sentido de 3 si implique 1, o la flechita de 3 hacia 1. Si se asegura que en la condición 3 se cumple para todos los puntos de X, si se cumple para todos los puntos de X, entonces la inducida al hiperespacio suspensión es abierta, implica que la F también es abierta. Entonces,
digamos, es algo que complementa, ¿no? Ese diagramita. Para las ligeras se tiene este otro diagrama. Si la F es ligera, la inducida no necesariamente, pero si la inducida es ligera, entonces se garantiza que la F es ligera. Si la inducida es al hiperespacio suspensión es ligera, entonces la inducida al hiperespacio de subcontinuos no lo es. Si la inducida al hiperespacio de subcontinuos es ligera, entonces la inducida a la suspensión no lo es. Y para las atómicas, en este caso vamos a asumir también que en 3, o sea, para la inducida al hiperespacio suspensión, se cumple que la función es atómica para cada punto P en X, ¿no? En ese caso, asumiendo eso, se consigue el diagrama de esta forma, ¿no? Entonces, relación entre la inducida al el hiperespacio de subcontinuos y el hiperespacio de suspensión, pues se da en los dos sentidos. Si la función f es atómica, la inducida a la suspensión no necesariamente, y si la inducida a la suspensión es atómica, entonces la función original es atómica. Y para las funciones inyectivas se tiene este diagrama, se da en todas las direcciones, no así para las suprayectivas, y pues ya, por eso termino. Les comento lo mismo que dije en el otro evento. Pongo esas dos referencias solamente porque, bueno, para empezar habría que poner muchas respecto a hiperespacios anclados, pero que hablen de hiperespacio suspensión, pues solamente esas dos, ¿no? Entonces, y adentro de esas pues vienen un montón de referencias de los otros hiperespacios. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias, Florencio. ¿Alguna pregunta para Florencio? ¿Alguna pregunta? Déjenme ver si... Aquí una pregunta de José Antonio, dice, ¿en el hiperespacio que es cociente se ha estudiado la propiedad de punto fijo? ¿Y en las funciones inducidas, las funciones universales? No, ninguna de las dos cosas, pero pues no se descarta, ¿no? Digo, de las funciones universales, pues es una de las clases de funciones que podrían incluirse en el estudio. ¿Qué tan viable sería? Pues habría que ver. Y de punto fijo, pues no, tampoco. Ahí, pues podría uno preguntarse como para cuáles espacios, ¿no? Porque creo que ni siquiera para el CPDX he visto cosas respecto a la prueba del punto fijo así concretas. Entonces no sé si tú has visto de eso, Javier, No, pero bueno, bueno, para suspensión, pues mucho menos, ¿no? O sea, no tiene poquito que lo acabamos de estudiar y pues no hay mucho. Bueno, sobre eso que, nada. que yo sepa, no. Ujú. Que yo sepa, no. Bueno, David pide la palabra. Sí, Escuchamos. David. Gracias. Sí, hay una noción también de función inducible. No sé si significa que es una función entre los hiperespacios, que es la inducida de una función entre los espacios. Y por ahí hay caracterizaciones, entonces, de esas funciones inducibles en los hiperespacios 2 a la X, C de X, Fn. Entonces, no sé si quepa también aquí la pregunta sobre funciones inducibles entre los hiperespacios suspensión anclados. Pues
No sé, pero pues yo creo que sí. De que cabe la pregunta, sí estaría, pues ver si tiene sentido, ¿no? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Incluso también alguna vez pensamos en otras maneras de definir la función inducida en los hiperespacios anclados, porque como que lo único que necesitas es que la función a subcontinuos que contienen a P los mande a subcontinuos que contienen a la imagen de P. Entonces, a lo mejor podrían definirse todavía más funciones inducidas ahí, quién sabe. Pero sí, también las funciones inducibles suenan bien. No lo hemos pensado. Gracias. No, pues gracias a ti por los tips. ¿Alguien más? Javier, si me permites. Sí, claro, claro. Ah, no, pues está muy suave el tema, y como que da para bastante, o sea, como que, fíjate, si uno dice, bueno, con los anclados puede estar recuperando propiedades topológicas sobre los continuos, y ahora si te vas para este tipo de espacios suspensión anclados en un punto, pues entonces tienes ahí muchísimas cosas que te puedes preguntar. La manera, utilizando las proyecciones canónicas, esa es la manera más natural de definirlo, pues. Sí, hay bastantes preguntas. Todo lo que, digo, repito, si te puedes estar preguntando la recuperarte propiedades de los continuos estudiando el hiperespacio de anclados en un punto, pues acá también te puedes preguntar todo esto. No sé si valga la pregunta, pues, ¿no? No sé qué piensen ustedes. Sí, sí, como que todavía hay mucho para dónde buscarle. Mucho para dónde buscarle. Algo que también no le pensamos ya mucho fue ver si a lo mejor pidiéndole condiciones a los espacios donde están definidas las funciones, se dan equivalencias. Aquellas flechas que mostró Florencia que no estaban, que no están bien, ahí bueno, que están, más bien que son, que se pueden dar contraejemplos. A lo mejor buscar clases de continuos en donde se pueda asegurar que sí se cumplen. Hay Ajá. mucho trabajo, Sí. hay mucho trabajo. Pues te felicito, los felicito a los dos y te felicito, Florencio, estaba muy bonita tu exposición, muy clara. Muchas gracias, Carlos. Pues hace el intento. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Parece que no. Parece que no. Bueno, pues te agradecemos nuevamente, Florencio. Una plática muy panorámica, muy padre. Y pues esperamos verlos la siguiente semana, a la misma hora, en el mismo canal. Continuaremos con este seminario todavía 4 semanas más. Pues muchas gracias. Gracias a todos los que nos visitan de otros lados. Esperamos seguir contando con su presencia. Eso enriquece la discusión y todo el seminario en sí.